Hola, bienvenidos a la clase de Matemáticas 2. Eh, ya entraríamos en materia esta vez y tal como les contaba, eh, esta clase en buena medida se refiere a geometría. Entonces, para iniciar vamos a recordar un poco de los orígenes de la geometría, un poco de su historia. Para eso analicemos las raíces de la propia palabra, que es geo, que significa tierra, y metrón, que significa medida. Es decir, la geometría es la medida de la tierra, aunque bueno, como todos sabemos, en la actualidad se utiliza para más cosas además de la medición de la tierra. Pero una de las explicaciones de por qué adquiere el nombre de geometría, medición de la tierra, es que se le dio en el antiguo Egipto, pues se utilizaba para hacer la medición de las tierras cuando el río Nilo se desbordaba. Entonces los cultivos perdían sus límites y tenía que volver a hacerse una medición de tierra. Entonces, esta historia a mí en lo personal me parece muy interesante, pues eh, la imagino, la relaciono un tanto con nuestra propia comarca lagunera, donde también tenemos ríos que nutren o nutrían nuestras ciudades. Y precisamente como ustedes estarán observando, ahorita estoy aquí en el lecho, del río Nazas, ¿sí? Entonces tenemos el río Nazas, el río Aguanaval. Como vemos, pues ahorita el lecho del río está seco, pero bueno, si nos remontamos un poquito a la historia, pues este río es un río, cuando pasa por aquí el agua es bastante caudaloso y bueno, nutría lo que es nuestra región. Y me imagino una situación muy parecida a lo que vivían en el antiguo Egipto, ¿no? O sea, es lo que le daba vida ahí a la región, igual que aquí. Entonces, eh, por eso vine a hacer la toma precisamente aquí, a esta ubicación, al río Nazas, para recordar un poco. Igual aquí lo que vemos ahora como casas así alrededor, este, eran sembradíos, e igual que en aquellos lugares, tal vez quien tenga todavía abuelos, tatarabuelos, les puedan contar acerca de que aquí en la región, aquí a un lado del río, había sembradíos, el río se desbordaba, ¿sí? Y, y igual se borran los límites, hay que volver a hacer la medición de tierras y todo esto. Pero bueno, esto en relación a la historia de la geometría, ¿no? Claro, más allá de eso, pues la geometría tiene seguramente muchos más años de existir, pero en una forma ordenada, pues bueno, pues viene desde las culturas del antiguo Egipto. También lo relacionamos con los antiguos griegos. De hecho, las raíces de las palabras que estoy mencionando pues son griegas. Y entonces esa es un poquito de la historia de la geometría que quería contar. Además, eh, respecto de eso, es importante mencionar um, que si bien en algún momento la geometría sirvió para esos fines, para la medición de tierras, como decía hace un momento, en esos días sirve para mucho más. Por ejemplo, para hacer el plano de la cámara con la que te estoy, o con la que me estoy grabando, con la que te estoy transmitiendo las imágenes, tuvo que pasar un proceso de dibujo y de diseño. Y entonces pues
seguramente se utilizó la geometría para el trazo del parque que vemos acá atrás. Seguramente fue primero planificado en un respirador de dibujo, en una computadora, y pues tuvo que llevar un proceso relacionado con la geometría. Entonces, también los vehículos que vemos por aquí que pasan también tuvieron un proceso de diseño y estuvieron relacionados con la geometría. Entonces, a lo que voy es a que la materia que vamos a llevar en este curso, que es la geometría, pues tiene bastante practicidad. Estoy seguro de que tú podrías darme más ejemplos de los que he mencionado en que te hayas dado cuenta que se ha utilizado la geometría, ¿sí? Entonces, es un poquito acerca de la historia de la geometría, y esa sería, como quien dice, nuestra introducción al tema. Y el siguiente tema que vamos a analizar es el tema de ángulos. Bueno, como les comentaba, el siguiente tema es el tema de ángulos. Entonces, en geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. Bueno, entonces, la ventaja que tenemos aquí en el video es que podemos regresarlo. Si quieres volver a escuchar el concepto, puedes regresar. Y en fin, cada vez que lo necesites en el video. Entonces vamos a analizar un poco el concepto. Según nos dice, el ángulo se puede definir como la parte del plano. En este caso el plano viene siendo el plano del pizarrón, y que estará determinado por dos semirrectas llamadas lados. Aquí los vemos, estas dos semirrectas, una semirrecta, otra, llamadas lados, ¿sí? Estas semirrectas tienen un origen común llamado vértice o vértice del ángulo, tal como nos dice la definición. Entonces el ángulo será esa abertura o ese espacio definido en el plano determinado por esos lados. Entonces, ¿en dónde utilizamos los ángulos? Los ángulos son muy utilizados en la vida cotidiana. Entonces, por mencionar algunos ejemplos, los ángulos los podemos observar en la inclinación de esa barda, ¿sí? Podríamos ver otro ejemplo en el ángulo que forma con la horizontal ese poste para que sea perfectamente vertical, o tal vez el ángulo en una ventana de una casa o en la pared de una casa, y infinidad de ejemplos como esos podríamos observar. Seguramente tú tendrás algunos otros ejemplos que me puedas mencionar. Bueno, entonces, una vez que hemos platicado acerca de un poco de la historia de la geometría y un poco acerca de la cuestión del concepto de ángulos, bueno, tocará hacer trabajo en la siguiente sesión. Entonces, tomen nota de lo siguiente. La siguiente sesión, en lo que abarca su hora de clase, ¿sí? Entonces ustedes, a la hora que les toca la clase, entran al sistema. Entonces en esa hora van a hacer la siguiente consulta que les voy a encargar. La van a preparar en un archivo de Word y me la van a enviar, ¿sí? Claro, en el sistema, ¿sí? Recuerden, en la pestaña de tareas. Bueno,
Entonces, ¿en qué consiste? Fíjense bien en lo que vamos a preparar en ese Word. Bueno, en este Word vamos a describir dónde nace la geometría, ¿sí? Entonces, como es una consulta y tienen la libertad de consultar en internet, en consultar en libros, algunos podrá salir que, bueno, pues es en una determinada cultura. Algunos, como lo platicamos ahorita, tal vez ese libro indique que fue en Egipto, que fue en Babilonia, que fueron los antiguos sumerios. Bueno, entonces eso enriquece un poquito más los puntos de vista. Entonces, ustedes consultan, ustedes me escriben ahí y seguramente lo estaremos comentando en otra sesión. Ahora bien, primer punto. Siguiente punto, van a agregar, ¿sí? Se me está yendo el apuntador, espérame, aquí lo tengo. Bueno, van a hacer la descripción de qué es un ángulo, ¿sí? Bueno, aquí en esta clase lo estamos comentando, pero ustedes también pueden consultarlo y comparar, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, hay que comparar, hay que verificar, hay que tomar opiniones. Eso es parte de nuestro estudio en bachillerato, ¿sí? Bueno, entonces, también ahí en su Word van a agregar 3 ejemplos de utilidad que ustedes hayan visto que tienen los ángulos, ¿sí? Ejemplos prácticos. Yo en este video les muestro algunos ejemplos, pero ahora quiero que ustedes, con ejemplos diferentes a los que yo expuse en este video, me muestren lugares o casos en los que han visto que se utiliza el concepto de ángulo. 3 ejemplos. Bien. También van a consultar, que esto sería para seguir avanzando en el tema, en qué consisten los siguientes sistemas de medición de ángulos, ¿sí? Porque vamos a tratar con estos sistemas de medición de ángulos. Entonces, quiero que los consulten y ya tengamos base para irlos analizando. Entonces, tomen bien nota. Uno de los sistemas que van a consultar es el sistema sexagesimal de medición de ángulos, porque hay diferentes sistemas sexagesimales. El que nos interesa a nosotros en esta materia es el sistema sexagesimal de medición de ángulos. Bueno, ese es uno de los sistemas. Vamos a consultar 3. Recuerden, les he dicho el primero. Sistema sexagesimal. El siguiente sistema es el sistema decimal o mixto. Así lo pueden encontrar. Tal vez lo encuentren como sistema decimal o como sistema mixto. Bien, el tercer sistema de medición de ángulos, ¿sí? Recordando también, decimal o mixto, sistema de medición de ángulos, ¿sí? Porque hay otros sistemas que utilizan decimales y mixtos. Bueno, el otro sistema de medición de ángulos es el sistema circular de medición de ángulos. Y no es que esté temblando aquí la tierra, es que mi niña, yo creo que va a ser parte de los videos, anda aquí moviéndome el tripié y bueno, pues ahí disculpan, ¿verdad? Bueno, entonces nada más recordándoles, sí es bien importante para que podamos llevar tanto ustedes como yo ordenadamente el récord de trabajos, ¿sí? Que sus trabajos, ¿sí? Ya sean formularios, encuestas, problemarios, archivos de Word, de PowerPoint que pudiéramos tener, como por ejemplo en este caso es un archivo de Word, siempre
serán enviados a la pestaña de tareas, ¿sí? Recuerden, no me los manden al perfil general, no me los manden al chat, mándenmelos a donde está destinado para que se envíen los trabajos o tareas, pestaña de tareas, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden, siguiente clase, su hora de clase va a ser para que hagan estas consultas, preparan su Word y me lo envían. Bueno, nos vemos.